19:05, ahora sí oficialmente arrancamos Puntos de Vista. Muy buenas noches para todos, 21 grados, hermosa noche realmente la de hoy. Exactamente, ¿qué tal, Diego? El saludo también para todos los televidentes, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Hoy con una jornada bastante agradable todavía, mientras va subiendo la temperatura en la semana. Así mismo, así que repasamos por favor ya lo que está pasando con el clima ahora, en esta noche. Vemos mucho movimiento en la ciudad también. Agradable la temperatura, 21 grados con cielo despejado. Misma sensación térmica, humedad del 60% y hay vientos del este soplando a 7 kilómetros por hora. Exactamente, durante esta noche se pronostican nuevamente temperaturas agradables. 25 a 17 grados va a ir bajando la temperatura. Durante la madrugada vamos a tener también nuevamente una madrugada fresca con temperaturas entre los 16 a 13 grados y durante la mañana entre 14 a 25 aproximadamente. Ya esto para el día de mañana. Y veamos también el extendido, por favor, mañana que es miércoles. Se habla de una mínima de 14 y una máxima de 28, fresco a la mañana y luego cálido ya a la tarde. Mismas circunstancias se van a tener para el día jueves. Arrancamos con una jornada fresca que después se vuelve cálida. 15 grados de mínima, 29 de máxima. Para el día viernes, el fin de semana, 16 la mínima y la máxima 29 de vuelta. Ya va a ser cálido el viernes, sobre todo a la tarde. Fíjense lo que pasa ya desde el sábado en adelante. Vuelve a cambiar un poco el tiempo porque meteorología pronostica y habla de la posibilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas para el sábado. Arrancaremos ese día con 18 grados de mínima y 23 de máxima. Seguimos informando nosotros en Puntos de Vista y ya arrancamos con lo que tiene que ver ya con la actividad del presidente electo Santiago Peña, que hoy tuvo agenda con el presidente del Brasil, con Lula. Se reunió Santiago Peña, el presidente electo del Paraguay, acompañado también de algunas personas que van permitiendo también pensar y suponer quiénes van a trabajar de cerca con él incluso en Cancillería. Pero lo primero, la agenda con Lula, que tuvo varios temas importantes, obviamente, con un país con el que tenemos relaciones demasiado grandes e importantes también. En este primer viaje internacional que realiza como presidente electo, Santiago Peña estuvo mencionando que para él no existen impedimentos para que Paraguay y Brasil puedan revisar íntegramente el conocido Tratado de Itaipú, y no solamente el anexo C, sino el documento en general. Exactamente. Ahí estuvo entonces el presidente electo, lo veíamos ya con las autoridades del Brasil también. Hay una agenda bilateral importante. Lula también tiene intenciones de vuelta de reflotar esa idea de integración regional que se vio un poco cortada hace unos años y ahora toma nuevos bríos con el presidente, con la tercera presidencia de Lula en el Brasil. Estuvo Aliana también, estuvo Lea Jiménez también, que ya se sabe, va a estar trabajando obviamente muy de cerca con Santiago Peña. Y esta importante reunión ya con Lula es el primer viaje que realiza, creo que es más que un gesto también, demostrando un poco cómo va a estar la agenda en cuanto a las prioridades. Peña recordó que está en el tratado que el 13 de agosto se inicia el proceso de revisión. Él mencionaba que también hay una predisposición por parte del mandatario brasileño Lula da Silva en llegar a algún acuerdo beneficioso respecto a Itaipú, beneficioso para ambos países, que reiteramos, el anexo C se debe renegociar entre ambos desde agosto próximo específicamente. Además de la reunión con el mandatario brasileño, Santiago Peña también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, a quien el próximo gobernante pudo compartirle un poco la visión y la intención que tiene respecto a relaciones internacionales y las perspectivas para la región. Se especula también a partir de esta visita de Peña
quién sería entonces a lo mejor también canciller. Así que atentos a esto para ir también descubriendo un poquitito lo que se viene con el próximo gabinete de Santiago Peña, que elige, digamos, de alguna manera al Brasil como para arrancar su trabajo como presidente electo. Así que veremos luego ya también las declaraciones y nos vamos a enterar un poco más de qué otros temas se abordaron entre las relaciones de ambos países. Adelantábamos, Fernanda, antes de entrar ya en programa, que íbamos a hablar de criptomonedas en la noche de hoy. Sí, exactamente. Ya queremos saludar a nuestros invitados que hoy nos acompañan y les agradecemos también su presencia aquí esta noche. Fernando Arriola, él es economista y representante del gremio de criptomonedas aquí en Paraguay, ¿verdad, Fernando? Correcto. Bienvenido. Muchas gracias a los dos por tenerme. Muy amable. Un placer. Bueno, y también tenemos la visita de Rodis Rolón, él es gerente comercial de la ANDE. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, saludo a la audiencia, a Diego y a Fernanda. Muy Gracias amable. por la invitación. Al contrario, vamos a hablar de un tema que para muchos todavía es un poco incógnito o desconocido en muchos sentidos, pero es un tema demasiado importante en la actualidad. Exactamente. Y queremos arrancar, no sé si Fernando en su caso puede explicarnos qué son las criptomonedas y cómo se inicia un poco ese mundo de las criptomonedas que hoy se conoce. De lo virtual, digamos. Sí. Lo virtual. Sí, realmente esto comenzó la revolución de activos virtuales, que esa es la denominación del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y vamos a decir, los regentes internacionales de intermediación y supervisión del sistema financiero, los activos virtuales o criptomonedas son una clase de activo de intercambio de valor. Pero esto surgió después del crash o vamos a decir, la caída de la bolsa de valores mundial del 2008, ¿verdad? Un grupo de informáticos trató de crear un medio de pago que sea centralizado fuera del sistema bancario, y ahí nació el Bitcoin, que fue la primera criptomoneda a crearse, ¿verdad? Para realmente el propósito de esta clase de activo era mantener el valor, ¿verdad? Por un proceso, bueno, por largo plazo y al mismo tiempo para que ese dinero no se pueda perder en el caso de que exista otra eventualidad, caída y cierre del sistema bancario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó. En sí, lo que es un activo virtual, una criptomoneda, es una representación de valor a través de un sistema criptográfico que depende del soporte de eso. Se llama una clase de tecnología. Perdón, ¿qué? ¿Criptográfico qué es? Criptográfico es una clase de código informático, que el código informático realmente se crea a través de se formatea a través de un formato especial que se llama vamos a decirlo en español. Realmente es un código informático que se crea, básicamente lo que crea es una plataforma, ¿verdad? Una plataforma de trueque. Vamos a decir que es como una EMPE, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una EMPE? Una EMPE lo que hace es, transmite valor, y a cambio de la transmisión de valor, ellos mantienen una contabilidad interna donde básicamente se centraliza quién tiene el dinero, quién transfiere, a dónde se transfiere, y existe una solución del doble gasto. Entonces, cómo el dinero se gasta, y bueno, si vos le transferís a Fernanda, ¿verdad?, que el dinero que sale de tu cuenta realmente no se te devuelva, que vos no puedas volver a gastar esa misma criptomoneda. Entonces, adelante, por si estoy... Perfecto. Ahora, ¿hay algún instrumento tradicional con el que se pueda comparar a lo mejor Sí, es una EMPE, básicamente. Una billetera electrónica, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Y cuál es el respaldo? Y ese es uno de los problemas más grandes internacionales de la falta de entendimiento de esta clase de activos. Es que es básicamente una entidad, ¿verdad? En Estados Unidos se soluciona esto a través de una empresa que se llama Circle. Y Circle lo que hace es digitalizar el dólar. Pero la plataforma de digitalización tiene dos pasos. Un paso es la parte real, donde es una entidad realmente es una empresa de medios de pago, o en inglés un money service business,
que estableció una fiducia de garantía. Los aportantes depositaron ese dinero en una fiducia que está supervisada por el gobierno americano y esa representación de valor se digitalizó a través de la cadena de bloques, que es el sistema informático codificado, donde le refleja ese dinero al cliente o al aportante en su billetera electrónica. Entonces, lo que estamos nosotros explicando es básicamente un sistema de digitalización de bienes. Ahora, eso es considerado un token, que es una desviación de una plataforma preexistente de dentro de la cadena de bloques. Hay dos clases de activos bases. Es una criptomoneda, que es la plataforma, digamos que es la billetera, y está un token que es la desviación de esa plataforma. Entonces, lo que tiene normalmente todo el mundo, que hace intercambio vamos a decir, en el día a día para pagar productos y servicios, lo que hacen es intercambiar en dinero que está respaldado, o sea, que va uno a uno con el dólar. ¿Por qué? Porque las criptomonedas son muy volátiles básicamente en su desarrollo diario, ¿verdad? Resembla mucho. Y absolutamente libre mercado, ¿verdad? Libre mercado internacional. Ahora lo que estamos viendo nosotros es que existe mucho interés de regulación a nivel internacional y entidades financieras internacionales lo que están haciendo es aportando por esta clase de tecnología y esta clase de bien. ¿Verdad? Entonces vos ves entidades internacionales como Goldman Sachs que están haciendo inversiones fuertes en criptomonedas, Fidelity, que tiene una plataforma existente, el Barclays Bank, que es un banco inglés, tiene una plataforma interna de trueque dentro de sus servicios a sus aportantes. No yendo muy lejos, Itaú, Brasil, a través de su entidad de intermediación bursátil, tiene un sistema de intercambio y de depósito directo y extracción directa en Brasil. O sea, ya existe una legislación existente a nivel fiscal en Brasil muy fuerte desde 2017. En Argentina igual existe un sandbox regulatorio, Uruguay también, Panamá tiene una base regulatoria. Entonces lo que conlleva esto es que, y es algo que estamos discutiendo mucho con el Estado hace 5 años, es armar una legislación que sea prudente, que al mismo tiempo llene las expectativas del mercado internacional y no solo eso, nos proteja a nosotros y al consumidor final. Y al mismo tiempo hay una base que es muy... Está también el doctor Rodi acá que le puede explicar toda la parte energética, es el por qué consumimos tanto energía. ¿Por qué consumen tanto energía? ¿Verdad? Esa, para muchos la gran pregunta. Porque- Y es interesante para la ANDE este negocio. Sí. ¿Cómo se relaciona? Bueno, para la ANDE, la criptominería es un punto de consumo. Para nosotros un cliente. De hecho, que la ANDE el año pasado creó una tarifa especial para ellos llamado Grupo de Consumo Intensivo Especial. Porque es autorizado. mucho. Sí, es en dólares la tarifa y resultó de un estudio de costo que cubre los costos operativos de la ANDE, tal como lo menciona nuestra carta orgánica. Las tarifas de la ANDE tienen que estar acorde a sus costos, ¿verdad? E inclusive tienen que prever una rentabilidad del 8 al 10% que dice nuestra carta orgánica. Todo eso se hizo el análisis y resultó una tarifa especial para este grupo de consumo intensivo, ¿verdad? Que anterior a esa tarifa ellos estaban, digamos, beneficiados con tarifa común, la tarifa común de todo. Y eso obviamente redituaba muchos beneficios, ¿verdad? Y para la ANDE era un perjuicio porque pues, no cubría sus costos operativos. Por eso es que la ANDE sacó una tarifa especial para este grupo de consumo. Reitero, para nosotros es un consumidor, ¿verdad? Un consumidor intensivo. ¿Cuánto consumen? Bueno, para que tengan una idea, para graficar mejor, una criptominería que tenga 1 megavatio de potencia, 1000 kilowatts, ¿verdad? Más o menos consume lo que consumiría 2000 clientes residenciales, cuyo consumo promedio de 360 kilowatt hora mensual, ¿verdad? Según nuestra estadística. ¿Eso es un cliente de cuánto dijiste? De 1 megawatt. De 1 megawatt. Y es un generalmente cliente tiene pequeño. muchos megawatts más, ¿verdad? Y ese es un cliente pequeño, Fernando. Internacionalmente es insignificante. Es pequeño, para mí también. es pequeño, es pequeño. ¿Y cuáles son los costos? Podemos hacer una relación entre, Sí. qué sé yo, lo que pagamos en tarifa común, comparar para tener dimensión de cuánto es lo que pagan. Bueno, la tarifa media de un cliente de este grupo de consumo conectado a la red de ANDE en 23.000 voltios, que es la más costosa porque ahí usa toda la infraestructura de la ANDE, por eso que el costo es
es más elevado, ¿verdad? Que uno que tenga una estación propia, ¿verdad? Que está suministrado en 220.000 voltios, ¿verdad? En la tarifa media de 51,3 dólares el megawatt hora, ¿verdad? Esa es la tarifa, ¿verdad? O sea, eso hay que dividir entre 1000 para tener kilowatt hora y multiplicar por el valor en guaraní, ¿verdad? Esa es un poco la tarifa más cara, porque ahí tenemos varios rangos, ahí tenemos clientes en 220.000 voltios, o sea, clientes en muy alta tensión, que es 66.000 voltios, y en 23.000 voltios tenemos dos tipos de clientes. Aquellos que tienen su línea propia, que se origina en las subestaciones, es el mismo cliente, construye su línea, la ANDE le mide a la salida, y los clientes que se conectan a nuestra red de media tensión, que es esta tarifa que le acabo de decir, 51,3 dólares megawatt hora es el precio medio. Qué notable, perdón, porque yo tenía una idea como que era un problema para la ANDE el tema de criptomonedas, porque hubo casos de robo de energía, ¿verdad? Muchísimo. Pero están trabajando en conjunto. Es correcto, nosotros como gremio le estamos apoyando muchísimo a la ANDE en este proceso porque es un tema muy grave para nosotros. Claro. Simplemente como gremio porque existe mucha competencia desleal. Entonces viene gente del exterior, ¿verdad? Viene a nuestro país, no se denota, no arman una empresa constituida, no pagan impuestos, ¿verdad? Le pagan a toda la gente por debajo de la mesa, ¿verdad? Y al mismo tiempo roban un bien del Estado, que es energía. Y encima estas mismas personas lo que hacen es compiten en un mercado internacional y yo no puedo competir con el precio si no paga de una energía. persona que no paga energía. Entonces, el porqué de esta situación y del porqué de la utilización de esta clase de energía es por la clase de criptomoneda que se está minando, ¿verdad? No es un problema de la criptomoneda. Todo el procesamiento de datos, ¿verdad? Como un Bitcoin, una plataforma de Bitcoin, no tiene un banco central, ¿verdad? Que existe un proceso, no existe un proceso de CIPAP donde hay una entidad compensadora, ¿verdad? Donde maneja lo que es la entrada y salida de dinero. Las entidades como las mías, que son los mineros, somos los que hacemos el procesamiento de los datos, o sea, somos el back office de la plataforma. Y eso es permanente. 24 horas al día, y ese proceso se hace a través de computadoras o servidores monouso que se llaman ASICs. Y esas ASICs lo que hacen es resuelven algoritmos matemáticos complejos para resolver bloques de datos, y esos bloques de datos, en ese bloque de datos están todas las operaciones de diferentes cosas, tu transferencia a ella, ¿verdad? Y también se puede utilizar esta clase de plataforma para crear bases de nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, no todo es minería, ¿verdad? Hay una parte que es la parte muy, realmente es la parte tecnológica de la situación, es que se puede programar diferente de mediciones, o se puede programar vamos a decir, el desarrollo de logística y de transmisión de tecnología a APIs. Entonces, por ejemplo, vos podés designar contratos tripartitos dentro de la cadena de bloques, ¿verdad? Adelante. Si me permitís, Diego. Bueno, hay que dividir las cosas, ¿verdad? En realidad a la ANDE le perjudica las conexiones clandestinas. Claro. Obviamente. Pero son muchas las conexiones clandestinas dedicadas a la minería, a la criptomoneda. Bueno, en lo que va del año, el operativo que estamos haciendo a nivel país, hemos realizado más de 30 verificaciones, de los cuales unos 15 más o menos hemos intervenido, ¿verdad? Generalmente en Ciudad del Este. Gente que está conectado directa, ¿verdad? O sea, no tiene un registro del consumo. No tiene esa tarifa Claro, especial tampoco. Porque su insumo más importante de este negocio pues, es la energía eléctrica. Claro. Entonces, obviamente, conectándose directo el negocio es redondo, ¿verdad? Eso perjudica muchísimo a la ANDE, perjudica a los usuarios. Para que tenga una idea nomás, en lo que va del año, entre las intervenciones que hicimos, más o menos la ANDE ha calculado como energía no facturado más de 60.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Podríamos hablar de 60.000 millones en pérdidas. En pérdidas. En pérdida. Más de 60.000 millones de guaraníes en pérdidas, que equivale más o menos a un gigawatt de pérdida, ¿verdad? Gigawatt hora de pérdida en total, ¿verdad? La ANDE hace un cálculo estimativo de acuerdo a la potencia del transformador que encuentra, hace un cálculo cuánto es la energía que dejó de facturar, ¿verdad? Claro. Así como dice Fernando, hoy día tenemos clientes regularizados, tenemos como unos 40 clientes ya, digamos, que están en el grupo de consumo intensivo especial, algunos ya ¿Qué son ustedes? Sí, así mismo. se le está facturando, otros están en proceso de firma de contratos, en fin,
La ANDE en los últimos tiempos ha invertido muchísimo en tecnología. Gracias a eso hemos detectado los puntos de consumo, ¿verdad? Y hemos intervenido. Hemos instalado medidores totalizadores a la salida de las líneas de distribución que nos advierte cuando hay una carga inusual en la línea, efectivamente cuando se trata de este tipo de negocio. Tenemos que hacer una pausa nosotros, pero tenemos un par de preguntitas ya como para ir calentando la noche, digamos. Respecto, para la vuelta de la pausa, vamos a ahondar un poco en ese tema que mencionaba Fernando. ¿Hay o no un marco regulatorio? ¿Hasta qué punto es legal, hasta qué punto no, acá en el Paraguay, la criptominería? ¿Hay algo de timba en esto? No. Nada. En un ratito vamos a hablar de eso, a ver de qué se trata y conocer un poco más también de qué significa y quién puede invertir en una criptomoneda. ¿Vos cómo estás, Fer, para...? Hay que ver. Voy a consultar en breve, a la pausa. Bueno, tengo 10.000, tengo 4.000 lo que tengo, el famoso. Bueno, pausa, ya venimos. Bueno, nos estamos instruyendo un poquitito también nosotros en este tema que es muy interesante, que tiene que ver con las criptomonedas. Exactamente, nos acompaña Rodis Rolón, gerente comercial de la ANDE, también Fernando Arriola, que nos comentaba, es economista, quedaba en el tintero. ¿Hace falta una regulación acá en el Paraguay? El año pasado se envió al archivo nuevamente después de que el presidente vetara un proyecto. ¿Por qué desde el Ejecutivo se vetó? Así mismo es, la ANDE tuvo activa participación en el proceso legislativo. Finalmente el presidente de la República vetó, justamente se había solicitado, digamos, a una sugerencia o a una recomendación a la ANDE. Había un artículo que realmente perjudicaba enormemente a la ANDE, que hablaba de la tarifa. Hablaba de que esta tarifa no podía superar 15% por encima de la tarifa industrial, que es lo muy baja, ¿verdad? 15% no era nada, ¿verdad? Por el consumo que tiene este grupo de consumo, valga la redundancia. Lo que estábamos diciendo fuera de cámara, es muy importante decirlo, era de que para nosotros la energía eléctrica, para nuestro país, es como el petróleo de los árabes, ¿verdad? O sea, nuestra energía eléctrica tiene que ser utilizada para el desarrollo, ¿verdad? Tiene que generar fuentes de trabajo, ¿verdad? Y justamente una de las debilidades de esta actividad es que no genera muchas fuentes de trabajo, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque otras actividades industriales tienen facilidades, ¿verdad? En cuanto a la tarifa, ¿verdad? Ese es el pero para ustedes, digamos. Claro, entonces, y por otro lado que no cubre los costos de la ANDE, ¿verdad? O sea, para la ANDE iba a ser muy perjudicial si es que se llegaba a sancionar y promulgar esa ley, ¿verdad? Felizmente fue vetada, pero la ANDE no se opone a que efectivamente esta actividad se regule, porque en realidad la falta de una regulación hoy nos crea muchos inconvenientes a nosotros desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista para la cobranza, porque estamos hablando de clientes que vienen a pagar 500, 1.500 millones de guaraní, ¿verdad? Que no puede venir en caja con una bolsa a venir a pagar, ¿verdad? Entonces necesita otro régimen de pago, ¿verdad? Pero como no está regulado, le resulta muy complicado a estas empresas bancarizarse. ¿Por qué? Porque por el tema del lavado de dinero, se le exige el origen, ¿verdad? Entonces es un poco complicado eso, ¿verdad? Reitero, la única objeción que tuvo la ANDE fue justamente este artículo que por ley le iba a estar obligando a la ANDE a cobrar por un servicio, ¿verdad? El servicio pues tiene que estar asociado a tu costo. O sea, nadie te puede obligar por ley a cobrar, o sea, eso sería... La ANDE iba a trabajar a pérdida. Claro, totalmente. Fernando, sobre lo que mencionábamos y ya antes de entrar nuevamente, ¿por qué hay riesgo de lavado de dinero con este tipo de cuestiones? Mira, en base quiero establecer lo que dijo y validar lo que dijo el doctor Rolón. Realmente la legislación presentada, nosotros fuimos parte de escribir la legislación, tuvo modificaciones en el Congreso que en parte nosotros no estamos 100% de acuerdo, ¿verdad? Son situaciones políticas que nosotros realmente como gremio hay cierto poder que nosotros tenemos para solicitar y presentar nuestro cambio, pero en el artículo que está presentando el doctor Rolón, realmente se estaba incumpliendo algo básico, que era anticonstitucional, porque el de establecer, no se puede establecer por ley un periodo tarifario, eso tiene que establecer el Ejecutivo. Entonces la atribución presentada a la ANDE realmente era
era una atribución que debería tener el presidente de la República. Pero Entonces, sí tiene que haber una regulación. claro que sí, o sea, la parte regulatoria es necesaria simplemente porque es la inercia, o sea, la tendencia internacional es que existe una regulación justamente para mitigar riesgos de lavado de dinero y riesgos de financiamiento de terrorismo y actividades conexas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema actual? Es que internacionalmente, como es muy fácil hacer movimiento de fondos a través de la cadena de bloques, a través de esta clase de activos virtuales, se vio inicialmente en el proceso inicial se vio que no tiene muchas barreras financieras. Quiere decir, como no pasa por un banco compensador la mayoría de las veces y no pasa por jurisdicciones supervisadas, ¿verdad? Porque hay jurisdicciones supervisadas y jurisdicciones no supervisadas. Jurisdicciones no supervisadas son Rusia, una gran parte de China, Irán, países sancionados, Libia, por ejemplo. Entonces, esos fueron los sedes de cómo ellos no tenían acceso, como son países sancionados, cómo ellos movían su dinero, ¿verdad? Y es muchas veces a través de criptomonedas. Ahora, la parte del lavado de dinero es importante, ¿por qué? Porque es tan importante y es tan necesario entender cuál es la proveniencia de fondos de la inversión que está viniendo al Paraguay, ¿verdad? Entonces nosotros como gremio que hicimos en 2017 estamos trabajando con la CEPRELAT, nos abrieron las puertas, realmente hasta ahora estamos sorprendidos del acercamiento que tuvimos con la CEPRELAT y no solamente eso, todas las entidades gubernamentales que nos ayudaron para hacer este proceso, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? Incluirle a los proveedores de servicios de activos virtuales, que es la denominación de GAFILAT de nuestra actividad, dentro de la ley de sujetos obligados. Entonces actualmente existe la resolución 31421 que se emitió el 1 de septiembre de 2021 que establece mejores prácticas de mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo y de actividades conexas para las empresas como las mías y las empresas que hacen trueque de activos virtuales. Es decir, no es ilegal la práctica de la No. criptominería No. bajo esos términos. La práctica es una actividad de servicio, normalmente es una actividad industrial especializada, o sea, la mano de obra que se usa es muy especializada, ¿verdad? Pero son pocos. Es cierto lo que dice. En la actividad son pocos, pero en el proceso de desarrollo, realmente el empleo secundario es bastante grande porque para establecer se tiene que construir infraestructura eléctrica, se tiene que construir mucha obra civil. O sea, en el día a día no hay mucha gente que está involucrada, pero lo que provee es una clase de negocio que no existe en Paraguay, que es positivo, ¿verdad? Y en El Salvador entró a ser como una moneda de curso legal. Es correcto. ¿Y Sí. esto es una meta en general o no es el modelo que les interesa a ustedes como negocio? De parte de nosotros de la Cámara y de los socios realmente no, porque nosotros creemos que las criptomonedas no son monedas de curso legal, son valores de trueque, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos trabajando para que se denomine un valor privado. Perdón porque nos quedan tan poco tiempo. Sí. Yo quiero saber una cosita nomás porque es demasiado interesante. ¿Sí? En el caso de que Fernanda, por ejemplo, compre, si el término correcto no sé, criptomonedas, ella invierte cómo y a dónde va esa plata, por ejemplo. Hay como un gran banco central, hay un depósito de valores. ¿Quién gana con esa plata de Fernanda de entrada, digamos? En sí, realmente el productor del activo virtual, el productor de la criptomoneda. Puede Yo ser soy vos, por ejemplo. Mira, yo soy un productor y ese es el proceso que se tiene que regular justamente, el proceso de intercambio. Porque en el proceso de intercambio entre yo, productor, y el intermediario que vende, ¿verdad? Que es normalmente una casa de bolsa, una casa de cambio, una empresa de medio de pago, en el caso de Estados Unidos, ahí se pierde el rastro, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que hay que determinar en una base Pero legislativa. si ella compra, la plata va a tu empresa, por A decirlo. mi empresa y yo le emito una factura por venta de un valor privado. Porque yo lo que yo hago es generar capacidad de cómputo. Esa capacidad de cómputo se utiliza para resolver bloques, ¿verdad? Una parte de la cadena de bloques que es logaritmos matemáticos para hacer procesamiento de pagos y procesamiento de diferentes clases de tecnología e información. Acá en el Paraguay ya se está utilizando así como un medio también de pago. Se está utilizando como medio de pago, voy a ser muy coloquial, carapé, ¿verdad? Porque como no existen unas mejores prácticas y existe mucha supervisión de la CEPRELAT, pero siempre, es como siempre, hay cambistas en la calle, ¿me entendés? Hay gente que te cambia efectivo. No, o sea, decían, puedo comprar una pizza en Ciudad del Sí. Este con un... podés. Hay empresas que ahora en este momento a nivel nacional están aceptando activos virtuales como medio de pago, ¿verdad? Ellos sí o sí, claro, ellos dependen de la responsabilidad de recibir ese pago. Claro. El problema es quién hace el proceso de intercambio.
Por ahí va la cosa. Si vos me compras a mí, que yo soy productor, es diferente, ¿verdad? Porque yo tengo procesamiento de dónde viene mi inversión, que yo pago mi ANDE, que toda mi factura, de todo que yo pago mi IPS, que yo tengo todo legal y estoy registrado en la CEPRELAT, tengo un procedimiento de mejores prácticas de mitigar el lavado de dinero, yo sigo la ley, ¿verdad? Pero de esta clase, como siempre, somos pocos los que hacemos las cosas bien, lastimosamente al comienzo, ¿verdad? Y los que dejamos la base para mejorar, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo ahora y gracias a Dios nos están dando... Y qué bueno también que pueda hablar con ustedes, porque muchos tenemos una idea como de algo, no digo ilegal, pero como oscuro o sin rostro visible, entonces está buenísimo que vamos a charlar con Andy con ustedes de esto. Bueno, un primer acercamiento. Claro, nos quedamos un poco cortos de tiempo, así que le vamos a cursar la invitación para otra jornada más, después seguir hablando, ¿les parece? Muchísimas gracias. Tenemos una batería de preguntas todavía. Nos quedaron ahí. Bueno, gracias, Rodrigo. Muy amable. A ustedes por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Bueno, hacemos una brevísima pausa. Breve pausa. ¿Sí? Ya venimos. Bueno, seguimos con más información, Diego, y vamos a hacer referencia a lo que ya mencionabas vos, esta decisión del juez respecto a Paraguayo Cubas. Exactamente, ahí está, hubo un pedido de las abogadas Jessy Ruiz Díaz y Yolanda Paredes, que son las defensoras de Payo Cubas, pero la justicia denegó lo que habían pedido, de acuerdo al artículo 282 del Código Procesal Penal, disponer que el citado imputado siga guardando reclusión en la agrupación especializada. Esto recordemos que tiene que ver con el 10º día ya de él en la agrupación. Después de cumplirse los 10 días mencionados en la última resolución del juez que dictó su prisión preventiva, se dispone entonces por parte del juez Julián López que Paraguayo Cubas siga recluido en la misma sede, en la agrupación especializada. Recordemos que la vez que le dieron finalmente la orden de prisión preventiva, se decía 10 días después, ver dónde se va. Finalmente, atento a esto. Permanece en la agrupación. Vamos a Concepción rápidamente. Sí, porque ayer estuvimos hablando también, Diego, de la situación que se vive en Concepción, después, de hecho, de hablar con el ex candidato a gobernador Eliseo Bullari por la Concertación. Se estuvo generando esta manifestación por parte de adherentes de esa misma agrupación política, manifestándose con antorchas en mano, exigiendo que la justicia electoral revea y tenga en cuenta todas las impugnaciones realizadas por adherentes del Partido Liberal y de otros equipos más. Hablamos esta mañana con Liz Mesa, finalmente atendió el teléfono y dio su versión. Dice que ella se considera ganadora de las elecciones para la gobernación de Concepción. Tenemos todos los documentos que avalan realmente nuestra victoria, no así ellos que están dando proclamaciones, están dando resultados que no existen. Solamente existe en la mente de ellos queriendo anular algunas mesas que ellos propusieron que se impugnen. Hasta ahora son propuestas. Nosotros no vemos gente del Partido Liberal en esas manifestaciones, son minorías, son una cantidad escasa de personas realmente. El resto son arreados de los asentamientos, funcionarios de la gobernación, indígenas que están viviendo, ¿verdad? Y se conocen que son arreados y pagados, ¿verdad? En su oportunidad, ¿verdad? Si en el hipotético caso, ¿verdad? Los ministros dan curso al estudio, ¿verdad? Con respecto a nuestros apoderados nacionales, ya presentaron los respaldos respectivos. Y atento a eso, se tienen que confirmar los resultados y con eso mantener, ¿verdad? Los 42 votos de diferencia. Hicieron los reclamos en el momento oportuno, no hicieron en mesa, no hicieron acá en el juzgamiento provisorio y ya. Ellos siempre buscaron de cualquier lado, ¿verdad? Para impugnar, revertir, y están en eso, ¿verdad? Estuvieron en eso, supuestamente tuvieron 88 impugnaciones que estaban teniendo ahí, de los cuales 22 supuestamente. La información preliminar que maneja la policía es de que iba a haber un atentado. El objetivo
en este caso sería una persona vinculada también al narcotráfico. Ya llega Coape. Terrible el tema, ¿eh? Sí, Cariatos. Imperdible. Vamos rápido, Fer. Vamos rápido porque ya vienen Sí. ellos. Vamos a ver un poquito qué es lo que traen. Nosotros nos vamos. Chau. Hasta mañana. Gracias.